Muy buenos días, tengan todos ustedes en esta mañana, ya pasando a tarde. Yo me estaba sentando juntamente con ustedes, no pensando que esta era mi señal de que tenía que pasar acá al frente. Vamos a pedir ahora que los niños de 2 a 6 años pasen a sus clases. Junto con sus maestros vamos a salir por la puerta que queda a mi izquierda, a la derecha de ustedes. Y mientras que los niños están saliendo por a sus clases, voy a dar un pequeño comercial. Yo sé que la semana pasada el pastor ya les mencionó esto y quiero tomar la oportunidad una vez más de recordarles que septiembre 1 vamos a estar comenzando una nueva serie de enseñanzas en la escuela dominical que el hermano Alberto enseña, juntamente también yo enseño otra clase y vamos a estar enseñando nuevos temas, así que están todos invitados a que ustedes puedan elegir el tema que ustedes quieran estudiar juntos y juntos poder gozarnos y crecer y madurar en la enseñanza de la palabra. Así que les recuerdo eso y les invito a que septiembre 1 vamos a estar comenzando una nueva serie y sé que se les dio una tarjetita con respecto a eso. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir nuestras Biblias a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Y vamos a ir leyendo lo que es el versículo 1 al versículo 9. El título del tema de hoy es El deseo de Dios para la iglesia. Y lo que vamos a estar viendo en este pasaje, que precisamente es el pasaje de la visión del profeta Isaías, que él tiene durante un tiempo extremadamente difícil para la nación de Israel. Era el tiempo en el cual el rey Usías había muerto. Y es en ese tiempo que se cree que el profeta Isaías, quien escribió este libro profético de Isaías, y nos relata este acontecimiento, esta experiencia que él tuvo, esta visión, y se le dice de visión y llamamiento que él tuvo como profeta, lo tuvo en el templo. Y lo que queremos extraer del mensaje de hoy, aunque este pasaje en su contexto no nos habla directamente acerca de la iglesia, vamos a poder extraer de aquí 6 principios, o le llamemos ingredientes o elementos para poder crecer como una iglesia saludable. Y cuando hablo de iglesia me estoy refiriendo a ti y a mí. Todo aquello que han puesto su fe en Cristo Jesús vienen a ser parte de la asamblea, de la comunidad de creyentes, iglesia, porque esa es la definición de la palabra iglesia. Y nosotros somos esa iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Venimos a este lugar, que se le llama también iglesia, pero nosotros somos la iglesia que llenamos a este lugar. Okay. Entonces, eso es lo que queremos extraer y eso es lo que vamos a estar desmenuzando y sacando de este pasaje de Isaías capítulo 6. Pero vamos a orar antes de comenzar. Padre eterno, te exaltamos y te adoramos en esta mañana. Cuán precioso eres tú, Señor. Así como cantábamos, Señor, y te adorábamos, de que tú eres digno. Digno eres tú porque tú eres santo. Y Señor, queremos darte el lugar que solo tú mereces, que solo tú, Señor, aceptas. Tú eres el centro de nuestras vidas, tú eres el centro y el objeto de nuestra adoración. Y en esta mañana queremos que tú nos hables a través de tu palabra. De que, Señor, tú nos exhortes, tú ilumines nuestro entendimiento y nos hagas comprender, Señor, los tesoros eternos que hay, Señor, en tu preciosa y bendita palabra.
Señor, queremos, como dice tu palabra, tener oídos para oír lo que tu palabra nos quiere enseñar. Señor, abra nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento. Y Señor, y que tú me llenes de tu Santo Espíritu en este momento y que yo sea fiel a tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Isaías capítulo 6, versículo 1 al 9. Estoy leyendo de la versión de la Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaban, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Y él dijo: ve y di a este pueblo. Y continúa ese versículo dando el mensaje que el profeta tenía que traer, y no era un mensaje muy placentero para el pueblo de Dios. Ahora tenemos que entender, antes de entrar a ir viendo los 6 principios que vamos a extraer de este pasaje, de cómo ser una iglesia o crecer siendo una iglesia saludable y qué es lo que la iglesia debe de ser. Vamos a entender un poquito más acerca del contexto histórico que nos encontramos acá. En el primer versículo, Isaías está diciendo que esto está ocurriendo, esta visión, esta experiencia que él tiene, está ocurriendo cuando el rey Usías había muerto. Tenemos que entender que, ¿quién era el rey Usías? El rey Usías, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 26, nos habla acerca de que él había sido rey desde los 16 años de edad. Y dice la palabra que había hecho lo recto delante de los ojos de Dios. Y ustedes saben, como la lista en Segunda de Crónicas, siempre tenés un montón de reyes que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, y después surgen algunos que hicieron lo recto delante de los ojos de Dios. Y este es uno de esos reyes que hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Así fue su comienzo, pero así no terminó su vida. Bueno, Usías había traído prosperidad a la nación de Israel. Para este tiempo Israel se había encontrado ya dividida entre 2 reinos. Esto ya había ocurrido desde los descendientes o los hijos de Salomón. O sea, hace unos cientos años antes había ocurrido de que el reino del norte con el reino del sur se habían dividido y formado 2 reinos. Ya para este tiempo Israel se estaba alejando de los caminos de Dios. El reino del norte había caído en una inmoralidad, idolatría total, oscuridad espiritual total, al punto de que Dios tuvo que utilizar una nación pagana. Después de la advertencia de vez tras vez de traer a sus profetas, sus voceros, de traer el mensaje de juicio, de que si no se arrepintiesen iba a haber juicio sobre la nación rehusó, endureció su corazón, rehusó escuchar a Dios, y cayó el reino del norte con su capital Samaria. Esas 10 tribus de Israel ya habían caído bajo el imperio asirio, bajo la conquista de los asirios.
Ahora está Judá, el reino del sur, donde Uzías es el rey. Y Isaías es el profeta que Dios está usando para ahora también advertirle al reino del sur de que venga arrepentimiento, de que vuelva a los caminos de Dios, de que caminen vidas santas, apartadas. Y vemos que vez tras vez el pueblo rehúsa escuchar a los profetas, rehusaron escuchar a Isaías. Y Isaías tenía un llamado tremendamente importante y no tan placentero o famoso al punto de que él tenía que traer un mensaje de juicio al pueblo de Dios. De que el pueblo iba a escuchar la palabra, pero no iban a oír o entender o comprender o obedecer la palabra de Dios. Y este es en el tiempo en el que nos encontramos. El rey Uzías se dice que él muere, pero antes de morir ocurre algo en la vida del rey Uzías. Nos dice la palabra que en segunda de Crónicas nos está diciendo que este rey, después de que él trajo gran prosperidad a la nación, seguridad militar, prosperidad económica, había reinado por 52 años. Dice la palabra de Dios que cuando llegó a ser fuerte, Uzías, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues dice que entró al templo del Señor y fue irreverente al entrar al templo porque quiso quemar incienso sobre el altar del incienso. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿qué tan malo fue esto que él hizo, que él quiso hacer eso? Bueno, debemos de creer que lo que la palabra de Dios nos dice, dice que orgullo, y ese fue el pecado de él, que orgullo entró en su corazón. Es interesante de que, y ya vamos a entrar a los 6 principios para ser una iglesia saludable, porque esto es parte de lo que vamos a estar cubriendo. Pero es interesante que el altar del incienso era un altar que se encontraba, hecho de madera y de oro, que se encontraba dentro del lugar santo. Porque había otro altar, el altar de bronce, que se encontraba en el atrio afuera del templo, que era donde se hacían los sacrificios y donde se quemaba perpetuamente el fuego, los carbones, y ahora ustedes están entendiendo ahora, hablamos de carbones, serafín. Ese altar de bronce que se encontraba fuera del templo es donde se sacrificaban los animales y se vertía la sangre y se quemaba el sacrificio y se ofrecía el sacrificio. Y sabemos, y eso lo vamos a estar viendo, que era un símbolo o una sombra de lo que es la cruz del Calvario, donde Cristo pagó el precio por ti y por mí. Y Él tomó sobre Él el juicio de Dios, el fuego, el juicio de Dios sobre esa cruz, para que tú y yo no pagásemos el precio de estar eternamente separados de su presencia. Entonces, el altar en el cual Él entró fue dentro del templo, no era el altar de bronce, sino el altar de incienso. Y este altar se encontraba dentro del templo, del lugar santo. Una vez que pasamos por el altar de bronce y somos salvos, ahora podemos entrar al lugar santo y poder ofrecer adoración y oración delante de Dios en este altar de incienso. Y esa era la función de los sacerdotes. No era la función del rey, era la función de los sacerdotes. Dios había consagrado a los sacerdotes de traer este incienso, o de quemar el incienso delante de la presencia de Dios como un aroma grato de adoración y de oración, delante de Dios. Es interesante de que Uzías, aparentemente, superficialmente, tenía la intención de que yo quiero traer adoración a Dios. Pero vemos que lo hizo en una manera irreverente. Lo hizo con orgullo en su corazón. Y lo triste de esto es de que él profanó el templo. Y la palabra profanar significa tratar sin el debido respeto algo que es considerado sagrado. Interesante,
Porque venimos acá nosotros a traer adoración a Dios, ¿no es cierto? Y a veces no nos damos cuenta, porque esto es una advertencia para mí y para ti, de no ser presumidos o descuidados. Que cuando venimos para traer adoración, no estemos también profanando de estar delante de la presencia de Dios en una manera irreverente, en una manera en la cual estamos no trayendo el respeto debido que Él se merece, porque estamos invocando el nombre de Jehová. Cuando ustedes saben que el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos cuando estaba enseñando este modelo de oración, le estaba diciendo que el nombre de Dios sea considerado santo y sea reverenciado. O sea, que sea considerado en alta estima. Y vemos que lo irónico de esto, que el rey se creía que él podía traer adoración con un corazón orgulloso. Y que él se creía que la fortaleza y la prosperidad que había venido a Israel había sido por su causa, por su fortaleza. Cuando en realidad él se había olvidado que el significado de Usías, de su propio nombre, ¿sabe lo que significaba? ¿Sabe lo que significa el nombre en hebreo Usías? Jehová es fuerte. Y qué tremendo de que cuando Él nos dice la palabra de Dios que cuando Él llegó a ser fuerte, se olvidó de quién le había dado la fortaleza. Y es en ese momento que entró orgullo en su corazón. Y en ese momento que Él peca, dice que la lepra se le llenó en su cabeza, en su frente, símbolo de su orgullo. Y en ese momento Él fue separado y sacado fuera del templo. Y después Él viene a morir. Y es ahí que nos encontramos acá. Nos encontramos en esta situación donde el rey que había traído seguridad y prosperidad había muerto. Y ahora vamos al relato que acabamos de leer. Versículo 1 dice, en el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba en el templo. ¡Wow! ¡Qué tremenda experiencia! ¡Qué tremenda visión que tiene el profeta en este momento! Y lo primero que queremos ver acá, este primer principio que queremos extraer de este pasaje que acabamos de leer, es que la iglesia debe ser un lugar en el que Dios sea exaltado. Un lugar en el cual Dios tenga la preeminencia en nuestras vidas. Es lo primero que vemos acá en este primer versículo. Y vemos que dice, yo vi al Señor. O sea, fíjense, imagínense esto. El rey había muerto. El rey, el líder del pueblo de Dios, el cual el pueblo encontraba seguridad, ya no estaba más. Y es como que en ese momento Dios se le revela al profeta y le dice, aunque el rey terrenal se encuentra muerto, el rey de reyes se encuentra sentado sobre el trono de Dios en completa autoridad, en completa majestad, y no hay nada que preocuparse. Imagínense eso. Cuando Él dice, vi yo al Señor. Dios vive. Y Él vive por toda la eternidad. Y aunque estos líderes de gobierno, imagínense esto, dentro de 50 años, todos los líderes que hoy en día están en autoridad no van a existir más. Dentro de 50 años, muchos de los que estamos nosotros aquí tampoco vamos a estar más aquí. Pero imagínense eso. Pero no es así con Dios. Él está en el trono por toda la eternidad. Y es eso que aquí Isaías está viendo. Y dice, vi yo al Señor. Y esa palabra Señor en el hebreo significa, es un título. Significa Adonai. ¿Se acuerdan año y medio atrás que vivimos acerca de los nombres de Jehová? Y estudiamos acerca del significado de los nombres de Jehová. Bueno, acá se encuentra uno de esos títulos. Y tiene gran importancia de entender el significado cuando dice, vi yo al Señor, yo vi a Adonai.
que significa Dios soberano, el Dios de la creación. Y es uno de los títulos más exaltados y supremos para Dios. Es el mismo título que se utiliza en Salmos 8. Y ustedes, aquellos que han leído Salmos 8, ¿se acuerdan que dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra? Cuando dice, oh Jehová, Señor, está diciendo, oh Jehová, Adonai, nuestro. Oh Jehová, Dios soberano. Imagínense eso. Esta es la visión que Dios le está dando a Isaías para que Isaías, el profeta, tuviese una visión correcta de la majestad de nuestro Dios. Y es ahí que la iglesia debe tener una visión correcta de la majestad de Dios, de nuestro Dios. Apocalipsis 4, eso creo que está en sus notas, si no me equivoco. Sí, ahí está. Apocalipsis 4 nos habla acerca de otra visión que tuvo el apóstol Juan en Apocalipsis 8, similar a estas de estos seres angelicales que están adorando delante del trono de Dios, cuando dice Apocalipsis 4, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y creo que esto no está en sus notas, el versículo 9 continúa diciendo: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono. Fíjense otra imagen de que el que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante de él y están sentados, del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y eso nos está preparando para el segundo punto. Pero antes de ir a ese segundo punto, Dios es exaltado. Cuando hablamos de que Él sea exaltado en nuestras vidas, en la iglesia, de que Él tenga la preeminencia, de que tengamos la visión correcta de quién es Él. Porque vamos a ver cómo transforma la vida del profeta cuando realmente él ve la santidad de Dios y cómo después él se ve a él mismo. Importante. Porque vamos a tener un concepto completamente diferente cuando la próxima vez nos vamos a acercar delante de la presencia del Señor, o en oración, o en adoración, o en la proclamación de la palabra, o la administración de la palabra de Dios. Y empieza a haber un temor reverente en nuestras vidas por el hecho de ahora ver la majestad de Dios. Y Dios es exaltado a través de la adoración, la oración y la proclamación de su palabra. Cuando Salmo 69:30 dice: con cántico alabaré el nombre de Dios y con acción de gracias le exaltaré. Ahora, cuando exaltamos a Dios, ¿qué es lo que ocurre? Cuando le vemos su majestad a través de lo que la palabra de Dios nos muestra de quién es Él, revelándonos a través de los nombres de Jehová como Adonai, que Él es el Dios soberano, el Dios de la creación. Cuando exaltamos a Dios estamos reconociendo la supremacía que Él tiene sobre todo lo creado. Salmos 108 nos dice eso: exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra, sea enaltecido tu gloria, para que sean librados tus amados. Y eso nos lleva ahora al segundo punto. Segundo principio acá de ser una iglesia saludable, de cómo crecer en lo que es en la santidad de Dios. La iglesia debe ser un lugar en el que Dios sea adorado. Primero vimos donde Dios es exaltado, donde Dios tiene la preeminencia en nuestras vidas. Lo segundo es de que Dios sea adorado, que nuestras vidas sean una adoración a Dios, ¿no es cierto? Está hablando de que Él sea reverenciado. Y ahí vamos al primer punto que está en sus notas. El objeto de nuestra adoración es Dios. No es ninguna otra cosa. No hay otra cosa en este mundo en el cual
sea el objeto de nuestra adoración. Dios es el objeto de nuestra adoración. Y solo Dios. Y solo Él se merece toda la adoración. Interesante porque hace poco salió un artículo donde, y se dan cuenta la gente hoy en día buscando de adorar, buscando en otras cosas, en cosas materiales, o aún en la religión, o aún en estatuillas, o aún quemando velas, o aún en estampitas, o en lo que son piedras preciosas, buscando algo en el cual hay algún tipo de poder, de adoración. Salió un artículo en la noticia de que en San Antonio saliendo de un árbol emanaba agua, o estaba emanando agua. Yo no sé si han escuchado ok, se escucharon esto. Y después se enteraron y toda la gente pero un montón de gente iba a visitar la casa de este hombre en el cual este árbol supuestamente, milagrosamente, estaba saliendo agua. Imagínense, la gente empieza ya a tomar de esa agua, pensando de que hay poderes milagrosos en el agua, de que esa agua ahora puede sanar, es una agua bendita. Y bueno, y todo lo que la gente empiezan a adorar a un árbol que emana agua. Imagínense esto. El hombre, la mujer que ha sido creado, la imagen y semejanza de Dios, de caer a ese punto, de adorar a un árbol, de buscar en un árbol algo que les puede satisfacer el vacío, la oscuridad que hay en cada uno de nuestros corazones cuando estamos sin Cristo. Ahí yo me encontraba, ahí te encontrabas tú. Pero ¿y qué pasó? Que después se enteraron que había una fuga de agua de una cañería, se enteraron de que estaba rota y justamente esa cañería de agua pasaba por debajo del árbol y así se enteraron de que no era nada milagroso, no era que era agua bendita y todo eso. Pero te das cuenta que la gente busca de adorar y busca en algo, en poner su esperanza en un árbol. ¿Cuántas veces han escuchado de imágenes que se aparecen y la gente va a balde, van a ver esa imagen, de que en una hoja de un árbol aparece la imagen de Jesús. Y ahora todos adoran a esa imagen. Entendemos eso, de que solamente Él es el objeto de nuestra adoración. Solamente Cristo, y solamente Él merece toda nuestra adoración. Lo segundo es que nuestra adoración nace, y de ahí viene, que nace de una relación personal con Él. Y la adoración involucra una entrega total de nosotros a Dios. Adorar es decirle a Dios que le amamos con todas nuestras vidas. Y es ahí que Juan 4:23 nos habla acerca de a quiénes Dios está buscando. Imagínense en la noticia de un diario o en los clasificados donde se busca algo, un trabajo, alguien que tenga cierta experiencia. Ustedes han buscado, bueno, ya no se buscan más los diarios ya no existen, ahora es todo a través del internet, pero están esos clasificados de empleos, ¿no es cierto? Y uno ve los clasificados y qué es lo que califica a esa persona para el empleo y qué es lo que estos empleadores están buscando, ¿no es cierto? Bueno, hay algo similar en lo que Juan 4 nos dice, 4:23, cuando dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, con sinceridad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces, ¿a quién Él está buscando? Y no solamente eso califica para nuestros queridos hermanos y hermanas que están aquí adelante dirigiéndonos en alabanza a la adoración, de que Dios está buscando solamente a aquellos que están aquí, pero eso está hablando de todos nosotros. Él está buscando que tú y yo volquemos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hemos visto su majestad, hemos comprendido quién Él es. No nos queda otra cosa que adorarle. Entonces por eso viene cuando yo les toqué el tema de profanar. Y esa palabra profanar es tan... profanar es una palabra dura.
Pero cuando uno ve el significado de la palabra, de que no darle el respeto debido a lo que es sagrado, entonces me doy cuenta de que cuando yo he entrado a la presencia de Dios y mi mente ha vagado y he permitido que mis pensamientos estén yéndose por otros lados y no me he enfocado en la palabra de Dios o en la adoración y estoy viendo mi teléfono y estoy buscando los textos y me estoy dando cuenta que no estoy dando la reverencia que debo de darle a Dios, ¿no es cierto? Entonces empezamos a comprender de que cuántas veces hemos pecado, cuánto debemos de pedir perdón al Señor. Señor, he sido ciego en esas áreas de mi vida que he entrado muy casualmente. Un domingo más que venimos y nos sentamos aquí, un domingo más que están las sillas en el mismo lugar, un domingo más que vengo a la misma silla y me siento en el mismo lugar donde siempre me siento. Y si veo a alguien más que está sentado en esa silla, ¿qué hace en mi silla? Un domingo más. Se hace algo muy rutinario, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos el entendimiento como el profeta Isaías recibió en esta visión de quién era la majestad, la gloria, y después cuando estos seres angelicales están adorándole a Dios acerca de su santidad, ahí cambia completamente mi manera de ver las cosas. Entonces empieza a haber un temor a Dios. Entonces vemos que podemos adorarles en espíritu y en verdad. Y no ser como Usías, donde no hacemos una autoexaminación de nuestro corazón y ver de que no haya orgullo y estemos descuidados y estemos distraídos y vagando nuestras mentes. Tal vez en este momento alguien que está escuchando ahora el mensaje esté vagando su mente por algún lado. Pero tener cuidado, porque entonces ahora empezamos a comprender la reverencia que Él merece recibir. Y no ser tan casual y, bueno, somos salvos por gracia, ¿no es cierto? Por medio de la fe, hermano. Claro que sí. No es por ninguno de mis méritos. No hay nada en mí que yo pueda merecerme una fracción, una milésima centímetro de lo que es de la gracia de Dios o de la misericordia de Dios. No me lo merezco. Pero sí hay una responsabilidad ahora que soy cristiano. Ahora que soy salvo y he recibido de su gracia, sí tengo una responsabilidad y mi responsabilidad es de cooperar. Quien nos santifica es el Espíritu Santo de Dios cada día. Pero yo debo de someterme a ese proceso en obediencia. Tener cuidado de que cuando hablamos de que, bueno hermano, es que yo no tengo victoria sobre el pecado, o me he dejado vencer sobre esta tentación, o sobre esta otra tentación, o me he dejado vencer de este pecado, de este otro pecado. Ninguno de nosotros que estamos acá estamos exentos de pecar. Por eso Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, y eso vamos a ir al otro punto donde viene el quebrantamiento y la confesión del profeta. Voy a apresurarme un poquito porque se me está yendo el tiempo. Pero ustedes empiezan a comprender de que cuidado de usar ese lenguaje. Me he dejado vencer de la tentación. No es que te dejaste de vencer. A veces tenemos que usar la palabra correcta. Es que no, estás siendo desobediente tú. Estás en desobediencia. No es que te venció o no tenés victoria sobre el pecado. Es que estás siendo desobediente. Y esa es nuestra responsabilidad de ser obedientes. Bueno, seguimos. La llenura del Espíritu Santo, y eso creo que está en sus notas también. La llenura del Espíritu Santo nos lleva a adorar a Dios. Entonces ahí vemos que el Espíritu Santo es quien nos trae a conciencia, quien nos impulsa, digamos, a hacernos ver la majestad y la gloria de Dios para llevarnos a adorarle a Él. Y habla de la llenura, ustedes saben Efesios 5, 18 y 19, que habla de ser lleno del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, estamos hablando de que el Espíritu Santo esté bajo control de nuestras vidas. Y eso no puede ocurrir hasta que nosotros empezamos a caminar en obediencia.
Y esa obediencia es porque nos estamos sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Que ahí donde está mi responsabilidad como creyente. Y aún en eso necesito el poder de Dios para poder someter mi voluntad a que se haga su voluntad en mi vida. Y de ahí viene que en tus oraciones tú le pides al Señor, Señor, inclina mi corazón a tu palabra. ¿Se dan cuenta? Reconozco mi responsabilidad, pero también reconozco que es por medio de su poder. A veces pensamos que la santificación ocurre por ósmosis, o sea, por algo místico, algo que tan solo ocurre y tiene que ocurrir. O sea, es pasivo en nosotros. O sea, bueno, Dios lo hace. Dios hace la obra en mi vida. Sí, Dios hace la obra en tu vida. Pero hay un equilibrio en todo eso, donde hay una responsabilidad mía y tuya. Y somos conscientes de que debemos de ser obedientes. Y el Espíritu Santo trae eso a nosotros, a nuestro corazón. Bueno, y hablamos de serafines, de estos seres angelicales, y fíjense que ellos están adorando. Qué tremendo que estos seres angelicales, que son perfectos, que no están contaminados con el pecado, porque aún nosotros, aunque hemos sido salvos de la paga del pecado, estamos siendo salvos del poder del pecado cada día a través de la santificación, ¿no es cierto?, que es progresiva, es diario, pero un día vamos a ser salvos en la gloria, cuando tengamos cuerpos glorificados, ¿de qué? De la presencia del pecado. Todavía estamos rodeados de la presencia del pecado, aún en mi carne. Cuando desobedezco es porque estoy prefiriendo los placeres y los apetitos de mi carne antes de obedecer lo que Dios me ha dicho que yo debo de obedecer. Entonces, si estos ángeles le adoran de esta manera a Dios, que son seres perfectos en ese sentido, ¿ok?, que no están contaminados con el pecado y se están cubriendo sus pies, fíjense lo que dice, están por encima los serafines con 6 alas, con 2 cubren sus rostros, no pueden ni mirar la presencia de Dios, esa es la reverencia que ellos tienen. Y se están cubriendo sus pies. ¿Qué significa los pies? Algunos comentaristas dicen que eso significa, cubren de ser criaturas, de estar delante de la gloria y la majestad de Dios. Aún cubren sus pies. ¿Se acuerdan cuando le dice Dios, cuando se le aparece en la zarza, que le dice, quítate, ¿qué? Las sandalias, porque la tierra donde estás parados es santa, es consagrada. No es porque la tierra en sí tiene algún valor intrínseco que es, ahora tenemos que tomar esa tierra y guardarla porque es... Pero en sí, ¿por qué es santa? ¿Por qué es consagrada? ¿Por qué eres tú santo, consagrado, separado? ¿Porque hay algo intrínseco de gran valor en tu vida, de tu propia vida? No. Pero es porque Dios te ha tocado y cuando Dios toca algo es consagrado, es sagrado. Que ahora está tocado por el santo, por aquel que es santo. Entonces entendemos eso y comprendemos. Entonces, si estos ángeles adoran a Dios de esta manera, ¿cuánto más nosotros que hemos recibido de la gracia de Dios? Imagínense eso. ¿Cuánto más nosotros debiéramos estremecernos y temblar en el temor de Dios delante de su presencia? Si estos ángeles así se están comportando, ¿cuánto más nosotros? Y eso nos lleva al tercer punto, que es la iglesia debe ser un lugar de santidad. Fíjense en el versículo 3, que estos serafines, y estos son un tipo de seres angelicales, serafines significa fuego abrasador, o algo así, un significado de fuego abrasador. Son ministros de Dios, ángeles, que se les llaman serafines, y ese es el significado de serafín, un fuego abrasador. Son llamas encendidas, por decirlo así, literalmente, que están alrededor del trono de Dios adorándole. Y esa es su función. Y estos ángeles están usando esta repetición de santo, santo, santo.
Y esta repetición de 3 veces en lo que es en la costumbre en el hebreo es de que como tú y yo cuando usamos el castellano o el inglés, usamos signos de admiración para darle una oración o un párrafo o una palabra gran importancia, usamos signos de admiración, ¿no es cierto? Y hasta a veces usamos 2 signos de admiración. Y si estamos texteando, esa palabra, usamos 3 signos de admiración si queremos llamar la atención de algo, ¿no es cierto? Bueno, de la misma manera, en el hebreo usaban el lenguaje repetitivo para llamar la atención de algo que tiene suma importancia. Y ahí lo vemos en la pantalla. Dios es 3 veces santo. No una vez, no 2 veces, es 3 veces santo. Para darnos el entendimiento. Y se queda corto, o sea, porque no hay palabras humanas que puedan expresar, como Pablo lo dijo cuando él tuvo esa visión del tercer cielo, no hay palabras, no hay manera de expresar esto. Pero si hay alguna manera que podamos llamar la atención y sacudirnos y decirnos, esto es de suma importancia, es de repetirlo, decir, Dios es santo, santo, santo. La esencia de su naturaleza es santa y de su santidad emana todo. No nos dice que Él es 3 veces amor, no nos dice que es 3 veces misericordia, no lo dice, aunque son atributos de Dios. Porque Dios es misericordioso porque Él es santo. Dios es amor y amor perfecto porque Él es santo. ¿Se dan cuenta? De ahí emana el resto de todos sus atributos. Es parte de su naturaleza. Entonces entendemos de que Él es santo. Y así Jesús también usó ese mismo lenguaje repetitivo de cierto os digo, cuando Jesús en los evangelios nos habla. Lo que estoy a punto de decirte, presta mucha atención, despertate. ¿Okay? Es prácticamente eso. De cierto os digo. Porque lo que estoy a punto de decirte es de suma importancia. Entonces ahí que usa este lenguaje de 3 veces santo. Me gusta lo que dice J.C. Ryle, el obispo anglicano del siglo XIV, cuando él escribió, dice, nunca nos olvidemos de quiénes somos y de cuán solemne es hablar con Dios. O sea, de entrar en su presencia. Guardémonos de entrar en su presencia con apuros, distraídos y con ligereza. Y digamos más bien a nosotros mismos, estoy en tierra santa. ¡Wow! Me sacudió, me hizo despertar, me hizo ver de que no soy así muchas veces. Vengo acá afanado, vengo preocupado, mi mente está pensando en lo que voy a hacer después. Está vagando, estamos distraídos. Eso es lo que nos está hablando de tierra santa. No es que este lugar es santo por el valor intrínseco que tiene este lugar, pero el hecho de que sus santos vienen a congregarse en este lugar, que podemos decir es un gimnasio, ¿no es cierto? Pero no por eso vamos a no ser reverentes porque decimos, bueno, estoy en un gimnasio. No tiene que ver, en el momento que venimos como iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Dios, y venimos a adorarle a aquel que merece toda nuestra adoración, este lugar se hace santo. Y más vale que le demos la reverencia que le debemos de dar. Eso es lo que me hizo despertar a mí. Y me doy cuenta de cuántas veces no le he dado la reverencia que Dios se merece dar. Si tenemos un sentido de la reverencia, si tenemos un sentido de reverencia y temor y admiración por la infinita santidad de Dios, entonces, dice, no tenemos un entendimiento y perspectiva correcta de Dios. Quiero decirlo eso correctamente. Si no tenemos un sentido de reverencia y temor y admiración por la infinita santidad de Dios, así como lo vio el profeta, porque después viene un cambio. Vamos a ver cómo responde el profeta a todo lo que él vio, ¿ok? No quedó intacto, no quedó como, qué precioso, qué bonito, qué lindo. Y así terminó. Algo ocurre en la vida del profeta cuando él tiene esta visión. Wow. Entonces, si nosotros no tenemos ese sentido de reverencia, tenemos que autoexaminarnos hoy mismo y ver si realmente estamos caminando en esa reverencia y temor
por la infinita santidad de Dios, entonces no tenemos un entendimiento y perspectiva correcta de Dios. Nuestra adoración es motivada por nuestro reconocimiento de la santidad de Dios. Cuando dice el Salmo 29:2, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Debida a su nombre, ahí está. Debido a su nombre, y su nombre es 3 veces santo. Yo me pregunto, y me pregunto yo, Henry, ¿le estás dando a Dios la gloria debida a su nombre? Y si voy a ser sincero con ustedes, la respuesta es no, no siempre. Y me doy cuenta cuánto todavía necesito que Dios trabaje en mi vida. Y cuánto Dios tiene que trabajar en tu vida, hermano y hermana. Pero viene comenzando con no ser orgulloso y presumido acá y pensando de que, bueno, yo soy salvo, soy victorioso en Cristo. Y escuchamos mucho ese tipo de mensaje. Y sí, tenemos victoria en Cristo, claro que sí. Pero no nos olvidemos quién es Él y quiénes somos nosotros. Porque el profeta, el hombre más moralmente hablando, si podríamos decir quién es el hombre más santo moralmente hablando de todo Israel, ¿qué dirían ustedes? Isaías. Y si él tiene esta reacción, wow. Cuando la palabra de Dios nos dice, ya vamos a ir al cuarto punto y rápidamente, ya voy a acelerar, vamos a terminar. Vamos a terminar a tiempo, ¿ok, hermanos? Vamos a terminar. Primera de Pedro 1:15-6 dice, como aquel que os llamó es santo, sed santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y cuando habla de eso, de que sed santo porque yo soy santo, está hablando de que mi responsabilidad como creyente, como cristiano, es de imitar y reflejar el carácter de Dios en un mundo que está en tinieblas. Esa es mi responsabilidad. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Esa es tu responsabilidad, mi responsabilidad. Porque Él me dice que yo sea santo como Él es santo. Y yo tengo que imitar. O sea, que el testimonio de nuestros labios sea el testimonio de nuestras vidas. Vamos a ir al segundo punto. Al cuarto punto, perdón. La iglesia debe ser un lugar de quebrantamiento y de confesión. Versículos 4 y 5. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, y fíjense las palabras que él usa. ¡Ay de mí! Porque perdido estoy. Y en este caso me gusta más la traducción de la Reina Valera. Yo sé, tengo que confesar. Cuando la Reina Valera dice, ay de mí, porque ¿qué? Que soy muerto. Me gustan las dos traducciones, ¿ok? Pero en el sentido original esa palabra significa ser destruido. Eso es lo que significa en el original. En el hebreo esa palabra, ay de mí, que estoy perdido o que estoy muerto, o que soy muerto, significa que estoy destruido. Imagínense ver la gloriosa majestad de Dios, donde aún los ángeles, que son seres perfectos, están cubriéndose sus rostros y sus pies, mientras que están adorando y clamando, santo, santo, santo. Él ve eso y él se estremece. Es una experiencia espantosa y traumática para el profeta. Y él exclama de esa manera, ¡ay de mí! O sea, es una exclamación que lo usa mucho el profeta cuando dice, ¡ay de vosotros, fariseos y escribas, hipócritas! Cuando Jesús le dice. Cuando usa, ¡ay de ti! O ¡ay de mí! Está sentenciando a juicio. Está trayendo una maldición, prácticamente. ¡Wow! Y es prácticamente él se vio maldito. Porque sin Cristo no hay esperanza. Nunca vamos a poder presentarnos delante de la presencia de Dios en tu propia justicia, porque son como de trapo de inmundicia.
y no vale de nada. No hay excusa, no va a haber pretexto, no va a haber nada que podamos decirle delante de Dios de que yo iba a la iglesia, de que yo me sentaba en el asiento y yo traía mi Biblia y que yo decía ser cristiano pero hacía otra cosa. Nada de eso va a servir. Lo único que va a permanecer es de que hemos puesto nuestra completa y absoluta y total esperanza y confianza y fe en aquel que derramó su sangre en el Calvario y derramó su sangre para el perdón de tus pecados y mis pecados. No hay otra, hermano y hermana. No hay otro mediador entre el hombre y Dios, o Dios y el hombre. Solamente Cristo. Y eso es lo que vemos. Hubo un quebrantamiento y debe haber un quebrantamiento y un tiempo de confesión en nuestras vidas. Y eso nos habla de confesar nuestros pecados. Eso habla de que haya un quebrantamiento en nuestras vidas, de que al ver la santidad de Dios, eso nos quebranta y nos hace ver realmente lo pecaminoso de nuestros pecados. Y vemos que el resultado de ver la santidad de Dios produjo un quebrantamiento y un arrepentimiento en la vida del profeta. Al ver al Dios que es 3 veces santo, pudo ver, escuchen bien esto, pudo ver lo inmundo y pecador que él era. Imagínense eso. Y reconocemos y confesamos así, como él, como el profeta, lo pecaminoso de nuestros pecados. O sea que cuando decimos que nos dejamos vencer por una tentación y hemos pecado, es porque hemos sido desobedientes. Y tenemos que entender que Dios aborrece el pecado. Entonces, como cristianos, es un gran peligro, y me incluyo yo en todo esto, por supuesto. Es un gran peligro de que cuando justificamos nuestros pecados y decimos, bueno, ni modo, Dios va a perdonar mis pecados, porque cuanto más abunda el pecado, más abunda la gracia, ¿no es cierto? ¡Qué peligro de que como cristianos pensemos eso en el momento que sabemos que la decisión o lo que estamos pensando o nuestra actitud o la acción que estamos a punto de hacer, estamos por desobedecer a Dios, estamos a punto de pecar? Eso es aborrecible delante de Dios. Y eso le aborrece a Dios. A Dios le aborrece mis pensamientos lujuriosos. A Dios le aborrece mi actitud orgullosa. A Dios le aborrece todo eso. Entonces, hasta que no tengamos la perspectiva correcta de la majestad de Dios, de la santidad de Dios, entonces somos casuales. No nos damos cuenta que tenemos que confesar nuestros pecados. A diario. Una autoexaminación, yo le llamo. ¿Okay? Debemos autoexaminarnos. Sí, Señor, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cuáles son mis intenciones? ¡Wow! ¿Cómo se fue el tiempo? Hay una diferencia en decir, como decía Saúl. El rey Saúl, cuando él pecó, le dijo a Samuel, al profeta, he pecado. Y ahí se terminó. Es muy diferente decir he pecado que decir como dijo David, contra ti solo he pecado, porque hay una diferencia de entender que contra quien yo he pecado es contra Dios primero. Se ve la diferencia de cuando hay un arrepentimiento genuino. Saúl nunca tuvo ese arrepentimiento genuino. Cuando le dijo a Samuel, bueno, he pecado. Como diciendo, bueno, haz lo que tengan que decirme y ya. Vamos a ver. Diferente a como David tomó el pecado que él cometió cuando dice, contra ti, solo contra ti yo he pecado, Dios mío. ¿Se dan cuenta la diferencia cuando tenemos una perspectiva y vemos realmente la realidad de la santidad de Dios, la majestad de Dios, la gloria de Dios? Y es interesante que usa la palabra de labios inmundos y nos habla acerca de nuestra boca. ¿Y por qué usa labios? ¿Por qué fueron los labios? Porque claramente nos dice que, como dice Jesús, de la abundancia, ¿de qué? Del corazón.
Entonces hay algo muy peculiar con nuestros labios y nuestra boca y nuestra lengua, que son instrumentos de destrucción. Sería incomprensible que un cristiano pueda mentir. Pero mentimos. Y hasta justificamos nuestras mentiras. Y si somos enfrentados de que hemos mentido, mentimos más todavía para echar la culpa a la persona que nos está confrontando de que esa persona es mentirosa. Es triste, pero eso ocurre. Y esas son barreras de orgullo que se levantan en nuestras vidas, que deben ser derribadas. Y derribadas en un quebrantamiento cuando somos confrontados por el Espíritu Santo de Dios, ¿no es cierto? ¿Te ha pasado a ti? ¿Me ha pasado a mí? Wow. Número 5, ya termino. Una más queda. La iglesia debe ser un lugar de sanidad y de perdón. Entonces entramos en lo que es, la iglesia debe ser un lugar donde Dios es exaltado, ¿no es cierto? Hemos reconocido la majestad de Dios, su nombre es santo. Un lugar en el cual la iglesia debe de adorar a Dios. Tu vida debe ser una adoración continua. Dios busca adoradores, ¿no es cierto? La iglesia debe ser un lugar que es de santidad, donde nuestras vidas ahora reflejan santidad, donde la palabra santo significa que somos apartados, hemos sido sacados de las tinieblas, del mundo, y hemos sido apartados ahora para ser consagrados para Dios, para su uso, para ser vasos de honra. ¿Okay? Y somos, mientras que confesamos nuestros pecados y caminamos en santidad, vamos a ser vasos de honra, porque hay vasos de deshonra también. ¿Okay? Y Pablo exhorta eso en Timoteo. Quiero que ustedes sean vasos de honra, no de deshonra. Entonces, entendemos eso, de que, y también la iglesia es un lugar donde hay quebrantamiento y confesión. Cuando vemos lo pecaminoso, vemos la santidad de Dios, ahora entonces veo y comprendo cuánto yo necesito de Él. Y cuanto más me acerco, ¿no les pasa a ustedes? Cuanto más nos acercamos a comprender, a ver, de que el Espíritu de Dios nos ilumina nuestro entendimiento y nos hace ver la santidad de Dios, la pureza, la majestad, la gloria de Dios. Cuanto más veo que yo necesito más de Él y más reconozco cuánto todavía uno no ha llegado y no ha terminado esta carrera de la fe. Y como dice Pablo, dice aquel que comenzó la buena obra en nosotros, dice que Él la perfeccionará. Y esa buena obra todavía está trabajando en nuestras vidas. Y bueno, y nos lleva al lugar de santidad y perdón, donde ahora encontramos perdón y vemos cómo Él encuentra el perdón. Y dice, como Isaías 10 dice, nos toca a nosotros donde necesitamos sanidad. Nuestra culpa es quitada y nuestro pecado es quitado. Entonces entendamos que es un lugar de sanidad y de perdón. Y Dios nos toca donde necesitamos ser sanados. Y el lugar donde tenemos que ser sanados, esa sanidad es la sanidad espiritual. Yo quiero decirles algo. Yo creo en milagros y creo que Dios sana. Dios es un Dios que sana y Dios hace de acuerdo a lo que Él le place porque Él es soberano. Lo que a veces no entiendo y no comprendo, pero me someto a su soberanía de que por qué Dios sana a tal persona y no sanó a tal persona. No entiendo eso. Pero eso se lo dejo en su soberanía porque Dios es soberano. Pero lo más importante de todo no es tanto la sanidad física, aunque eso temporalmente no es importante, ¿no es cierto? Pero lo más importante es la sanidad de tu alma y dónde se encuentra tu alma. ¿De qué vale de que uno sea sano físicamente si su alma se pierde eternamente y para siempre y no va a estar en la presencia de Dios? ¿De qué vale eso? ¿No es cierto? Y vemos que así el profeta sí fue perdonado. Cuando se le acerca este serafín, fíjense lo que ocurre en el versículo 6 y 7. Después de que él clama, ay de mí, y se ve que lo pecaminoso de sus pecados y de sus labios inmundos. ¿Qué es lo que pasa acá?
Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que habría tomado del altar. Interesante, ¿se acuerdan que yo les comenté del altar? ¿Se acuerdan ahora que yo les dije del altar? Altar de bronce, el altar de oro, del incienso y el altar de bronce donde se sacrifican los animales, donde se sacrificaban los animales ahí en el atrio del tabernáculo. Lo que se dice, este altar es el altar del bronce que está en el cielo, representando, claro, el altar de bronce que estaba acá en la tierra era una figura y una sombra del altar de bronce que se encuentra en el cielo. Porque cuando le dice a Moisés, haz todo de acuerdo a como tú ves el modelo. Moisés en obediencia construyó el tabernáculo de acuerdo al modelo, al diseño de Dios, por decirlo así. Este altar de bronce que este serafín toma este carbón encendido y ese carbón nunca se apagaba del altar de bronce, día y noche, 24 horas del día, 365 días del año, cada año. La función del sacerdote, de los sacerdotes levitas, era de mantener esas llamas constantemente consumiendo el altar de bronce, y eso nos habla de nuestra salvación. Y vemos que en Cristo hay un lugar de sanidad y de perdón, y solamente en Él. Él perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Como dice en Hebreos 10:17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hay perdón en Cristo. Y es ahí donde queremos encontrarnos, entrar en ese lugar de perdón. Y lo último que quiero ya terminar, se nos fue el tiempo, es que la iglesia debe ser un lugar, no solamente que hablamos de que donde Dios es exaltado, donde Él es adorado, un lugar de santidad en nuestras vidas, un lugar de quebrantamiento y de confesión, un lugar de perdón y sanidad y perdón. Lo último es un lugar para enviar. Porque ahora que hemos sido limpiados, hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hemos venido a un lugar donde somos vasos de honra. Entonces vamos a ser enviados. Y ya lo último, que después de que este serafín le toca su boca y su iniquidad es perdonada y quitada, dice, el Señor hace una pregunta. Versículo 8 dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Interesante que Dios hace una pregunta, y cuando ya les dije, esto se lo dije anteriormente, especialmente los que están en clase, en nuestra clase, cuando Dios hace una pregunta, no hace una pregunta porque Él quiere obtener información o porque quiere saber de algo, porque Dios sabe. Es que quiere ponernos en el lugar de una decisión. Y quiere ponernos en el lugar de decir, ok, ahora está en ti que tú tomes una decisión. Has visto mi gloria, has visto mi santidad. He perdonado, he quitado tu iniquidad. Ahora quiero que tú respondas a mi llamado. Y vemos que el profeta responde, heme aquí. No le dice el profeta, estoy aquí, Señor. No le dice que está en un lugar físico. ¿Se dan cuenta de la diferencia cuando el profeta no dice, me encuentro acá, Señor, estoy en el templo? Sabemos que Dios sabía dónde se encontraba el profeta. Pero cuando el profeta dice, heme aquí, esa expresión de heme aquí, está diciendo, acá está mi vida. No está diciendo, acá me encuentro, acá estoy parado, estoy sobre esta plataforma. No. Heme aquí. Está hablando de una disposición. Estoy dispuesto, Señor. Estoy dispuesto a que tú me uses. Debemos ser como el profeta Isaías, tener un corazón dispuesto para Dios. Digamos como el salmista, mi corazón está dispuesto, oh Dios. Salmo 108. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Y cuando yo leo el Salmo le digo, Señor, ayúdame que mi corazón esté dispuesto. Que mi corazón esté inclinado a desearte, a anhelarte, a estar enamorado, a estar apasionado por ti y no dejar que mi mente esté vagando y mi corazón se enorgullezca. Y pensando de que porque ahora tengo más de 30 años en el Evangelio y porque he estado predicando y enseño la palabra de Dios, hay algo de gran valor en mí.
y estoy en una posición, ay de nosotros que tenemos la gran responsabilidad de traer la palabra y la enseñanza, porque más se nos va a demandar a nosotros. Entonces, cuando yo me paro acá con ustedes, es con gran temor. Entonces, por eso añado en mis oraciones, Señor, ayúdame a ser fiel a tu verdad, a tu palabra. Entonces, la disposición es más que un solo decir, cuenta conmigo, Señor. El disponer es una acción de entrega, compromiso y sacrificio. El profeta iba a estar profetizando por casi 60 años después de esto. Él nunca se iba a imaginar lo que le estaba por venir y los retos que le estaba por venir. Porque no tenía que traer, a exhortar al pueblo, porque el pueblo se había alejado de los caminos de Dios. Y el pueblo no quería escuchar la palabra de Dios. Hoy en día tenemos muchos que quieren escuchar lo que quieren ellos escuchar y quienes rehúsan querer escuchar lo que es la palabra de Dios. Entonces, lo que pasa es que surgen pastores y maestros especialmente diseñados para los oídos de esas personas. Hay de ellos, y yo doy gloria a Dios que no es así en este lugar, y lo digo con completa humildad, la gloria no es nuestra, no es del pastor Juan Carlos, pero yo doy gracias a Dios por la vida de nuestro pastor. Y nosotros debemos estar continuamente orando por él y por los pastores, y por aquellos que están trayendo la palabra. ¿Acaso tenemos un corazón dispuesto? Y Dios nunca, y con esto ya termino, se equivoca y nunca va a llamarnos sin dar las herramientas necesarias para cumplir todo en su plan. Y como dice 2 Corintios 9:8, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Esto es para ustedes. Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde con ustedes. Reciban eso. Toda gracia. Dios no es mezquino. Él es bien generoso para darnos de toda su gracia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por el mensaje de hoy, Señor, de que nos has mostrado, Señor, cuán glorioso y majestuoso tú eres, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tengamos esto muy presente en nuestra conciencia, Señor. Y que seamos sacudidos, Señor, de entender que tú eres santo, pero eres 3 veces santo. Ayúdanos, Señor, a que podamos reconocer nuestros pecados en nuestras vidas. Y que seamos, Señor, como el profeta, quebrantados. Y estemos en un lugar de confesión, de poder confesar delante de ti nuestros pecados. Y de esa manera desear, Señor, caminar en obediencia. ¿Cuántas veces, Señor, yo te he sido infiel? ¿Cuántas veces, Señor, yo he desobedecido? Por ponerme a mí primero, por como le pasó a Usías, cuando entró orgullo en su corazón. Y él se creía muy fuerte. Fue en ese momento que él cayó. Señor, ayúdanos a no ser descuidados. Que seamos sensibles a la voz del Espíritu de Dios que nos habla cada día. A través de la palabra, a través de nuestra comunión diaria con Él. A través de la oración, a través de la administración de la palabra. Para que podamos confesar y ser perdonados. Y ser vasos en el cual tú quieres usar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por ser vasos, Señor, de honra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado,
útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Señor, yo quiero ser este vaso de honra. Quiero ser santificado cada día. Quiero ser útil para ti, Señor. Como iglesia queremos ser útiles para ti, Señor. Y queremos estar preparados para toda buena obra. Queremos ser esas iglesias saludables, Señor. Viendo tu grandeza, exaltándote a ti, adorándote a ti. Viendo tu santidad, Señor, y caminando en santidad. Confesando y quebrantados delante de tu presencia. Encontrando perdón y limpieza. Y ser enviados, Señor. Heme aquí. Envíame a mí. Si en esta tarde ya tú estás aquí, y antes que entremos ya a cantar esta última adoración, voy a hacer una pregunta y voy a ser breve, pero yo creo que has escuchado lo suficiente para poder responder a esto, a esta pregunta. Y esta pregunta es, ¿tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador? Y tú lo sabes muy bien. No estoy hablando de religión, de venir a la iglesia, de nada de eso. Estoy hablando de que si tú has puesto tu fe en Cristo y si tú nunca lo has hecho, nunca, podrás estar viniendo domingo tras domingo acá, de nada vale. Vas a permitir que orgullo o las barreras de tus pensamientos preconcebidos de pensar de que porque tú eres religioso o lo que sea, que piensas de alguna manera que puedes ser aceptado delante de Dios, estás equivocado. La única manera que Dios puede aceptarte a ti es a través de lo que hizo su Hijo amado Jesucristo. Y es a través de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz por ti y por mí. Y si tú nunca lo has hecho en esta mañana, en esta tarde ya, yo quiero que ahí donde estás, levantes tu mano bien en alto y decir, yo quiero hacerlo hoy porque reconozco que soy una de esas personas que necesito de Cristo y necesito a Dios en mi vida. Y si tú nunca lo has hecho, hoy es tu oportunidad. Y si estás ahí tú sentado, yo quiero que tan solo te identifiques y digas, al levantar tu mano te estás identificando por fe, diciendo, yo quiero eso. Yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Le voy a preguntar una vez más y con esto vamos a ya terminar con la adoración y terminar este servicio de esta tarde. Si tú nunca has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador y lo quieres hacer hoy, hazlo. Tan solo levanta tu mano y dime, yo lo quiero, Henry. Muy bien.